El tema de la conferencia de hoy es el medio ambiente. En principio, el tema que me habían propuesto era medio ambiente y desarrollo sostenible, y luego se redujo a medio ambiente, cosa que me hizo muy feliz, ya que creo que todos los temas deben comenzar desde el principio. Si entendemos qué es el medio ambiente y lo que está pasando en él, entenderemos para después hablar sobre el desarrollo sostenible. Esta conferencia, esta charla, es propiciada por la Mesa de Sinergia de Calidad, conformada por las empresas Alquería, Aceviol, por la Fundación Notresa, por FENAVI y quien nos reúne a todos, que es Abaco. El tema, medio ambiente. Por favor, las preguntas al final de la charla, para que así podamos contestarlas correctamente y de manera más ordenada. Esta frase de nuestros antiguos indígenas nos dice: la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra. Es decir, lo que entendían ellos era que la tierra era nuestra madre, de donde proviene todo. El agua que tomamos, el aire que respiramos, el alimento que nos da la tierra. Es decir, todo proviene de la tierra. Y la tierra no es solo la parte física, la tierra es todo el planeta. Para empezar a adentrarnos en el tema del medio ambiente, primero veamos cómo nosotros, los humanos, vemos y analizamos y conocemos y aprendemos sobre los demás, incluido sobre nuestro planeta. Las miradas normalmente que se han hecho, y por lo menos se siguen haciendo desde el punto de vista histórico y basado en la filosofía, son desde dos aspectos. El primero, el espacio. El espacio es donde nos encontramos. Quien está en Cúcuta, pues está en la frontera. Quien está en Medellín, está en la ciudad de la eterna primavera. Y así, pues nosotros aquí, cerca al páramo en Bogotá, estamos sintiendo el frío con un poco de sol de la mañana. Estamos ubicados en Colombia, en Sudamérica y en el planeta Tierra. Además, en el segundo aspecto es el del tiempo. Estamos hoy es 11 de diciembre del año 2017. Año 2017, año del Señor. Es decir, estamos celebrando 2017 años del nacimiento del Señor. ¿Cómo miramos el medio ambiente? Cuando a uno le hablan de medio, pues se entiende que es medio. Quiero media naranja, mamá. Quiero media libra de queso. Quiero medio, ¿sí? Y es todo por mitades. Entonces ese medio ha generado la idea, especialmente en castellano, en español, para los de habla hispana, como el medio, como la mitad de algo. Y ese medio entonces se entiende que el hombre y la humanidad es medio y el resto de la naturaleza es el otro medio, lo cual es perfectamente equivocado. El término medio se refiere al sitio, al espacio donde crece, donde se da la vida, ¿sí? El medio, por ejemplo, geográfico, el de la selva, el medio de los llanos orientales, el medio físico de estar en un laboratorio, el medio físico de estar en la calle, en una ciudad. Eso es el medio. Por ejemplo, para los especialistas en ciencias médicas, el crecimiento de las bacterias se da
en un medio enriquecido, es decir, donde las bacterias pueden alimentarse y crecer para poder ser detectadas. Eso es lo que realmente se denomina medio. Y ambiente es todo lo que nos rodea, ¿sí? El ambiente es el oxígeno que respiramos, el ambiente es el paisaje que nosotros miramos, inclusive desde el punto de vista informal, en nuestro día a día, decimos que hay gente de ambiente, es decir, que hay gente animada, ¿sí? Y hay gente que no está en ambiente. Y se habla también, por ejemplo, del ambiente laboral, del ambiente con el que se trabaja en una empresa o en una institución. Se habla del ambiente navideño, por ejemplo. Ahora estamos en un ambiente navideño que realmente pues, no es solo el de las compras, sino, como decía al principio, es el de la Navidad, el de la Natividad, el del nacimiento del Señor Jesús. Nuestro análisis siempre lo hacemos desde una manera poco egoísta o egoísta. Es lo que yo experimento, es lo que yo siento, es lo que yo veo. Y en las nuevas generaciones, para no hablar solamente de los millennials, sino de todos los que han nacido a partir de los años 70 y 80, pues el análisis se hace desde el yo, desde el aquí, donde estoy, o sea, mis circunstancias, y desde el ahora en el tiempo. O sea, la localización, el espacio es el aquí, el tiempo es el ahora, y todo bajo mi mirada. Esto es prácticamente lo que nos está pasando en el yo, en el aquí y en el ahora. Estamos prendidos permanentemente, mejor dicho, es una extensión de nuestra mano, los teléfonos celulares, los teléfonos inteligentes. Y si ustedes miran con detalle la fotografía, todo el mundo tiene el celular en la mano y no está hablando, no lo tiene en las orejas, no lo tiene en el oído, sino que está chateando. Una forma mucho más rápida que hemos encontrado y que la tecnología ha puesto en nuestro servicio, de poder chatear, el WhatsApp. Entonces escriben con un solo dedo caminando y obviamente ¿quién va a ver al otro? Ahí puede haber más de uno que se estrelle contra el otro y no se da cuenta ni siquiera si es hombre, mujer, niño o un obstáculo. Para poder entender el presente, tenemos que mirar el pasado. Un punto intermedio hacia el que vamos es el de nuestros ancestros, el del entorno en los años, ¿sí? No el aquí y el ahora. En esta fotografía podemos ver una familia en medio del campo, en contacto con la naturaleza. Si ustedes se fijan, ese señor de vestido de paño y corbatín sentado sobre el pasto, pues hoy no se vería sino en un restaurante. La señora con un sastre y dos niñas en el pasto que muy seguramente tuvieron la oportunidad de crecer en contacto con la naturaleza, cosa que era normal y que hoy es una fortuna. Hoy los niños crecen sobre el concreto, en un apartamento, hoy los niños crecen en el medio completamente urbano, no ven sino carros, no ven sino atafagos, y sus padres poco tiempo tienen para llevarlos a la naturaleza. Estas dos niñas muy seguramente pudieron ver grillos, encontrarlos en el pasto, inclusive tratar de comérselos. En las noches veían las luciérnagas, ¿sí? Y eso las hizo diferentes. No estoy diciendo mejores o peores, pero estoy diciendo, y lo que quiero significar aquí es, la única manera en que hay una educación ambiental es teniendo contacto y la experiencia. O sea, uno con una conferencia como estas no lo puede dejar contento de que entendió la naturaleza, o si se lee todos los libros, o si se ve todos los videos de National Geographic y de la
de los animales, pues se está viendo películas y eso es parte de lo que creemos que es hoy la realidad. Veamos entonces, desde el punto de vista geológico, qué era y cómo era nuestra Tierra. Hace 200 millones de años, teniendo en cuenta las eras, los milenios, y desde el punto de vista de la astronomía, es decir, de ver toda nuestra galaxia, se determinó que la edad de la Tierra tiene 4.500 millones de años. Más o menos 50 años, más o menos 100 años. En esas cantidades, millones de años, miles de millones de años, pues un año más, un año menos no cuenta. Nuestras vidas, que el promedio humano ha aumentado con el avance de la medicina, pues llega a ser de 80 años en Europa, en Estados Unidos y en los países que se llaman del primer mundo, pero puede ser de 60 o 70 años en el África y en los países mucho más difíciles donde escasea la comida, especialmente en el África subsahariana, donde los niños no llegan ni siquiera al primer año de vida. Perdón, explico que para esa época, es decir, hace 200 millones de años, existía un solo continente denominado por los griegos Pangea, es decir, el que contenía todo. Ahí pueden ustedes apreciar que Sudamérica estaba unida a África, forma que seguimos viendo que encaja perfectamente en la punta del Brasil en la costa occidental del África. Asia estaba en la parte casi en el polo norte, la Antártida y Australia estaban unidos, que hoy están completamente al sur. Es decir, era un solo continente, era una sola isla y lo demás era agua, lo demás eran los mares. Hace 66 millones de años comenzaron a dividirse ese gran continente que era Pangea y comenzó a dividirse, a formar los continentes que hoy conocemos. Ahí vemos en este gráfico cómo Sudamérica se separa de África claramente. Las zonas más oscuras pues es el mar profundo, las zonas verdes es el continente y las zonas de azul pálido pues son las costas de las aguas menos profundas. Hace 25 millones de años veamos qué pasaba en nuestro continente, en Sudamérica. Nuestro continente básicamente había emergido el cinturón del Pacífico, la cordillera de los Andes, o el cinturón volcánico, donde la mayoría de localizaciones, la mayoría de países tiene volcanes. Es por eso que es además una zona de alto tectonismo, como se dice en geología, es decir, es un área donde se dan grandes movimientos y por lo tanto temblores de tierra que destruyen muchas poblaciones, como hemos visto en los últimos años. La otra gran porción de tierra, en verde, es este uno, que es el escudo de Brasil, en el macizo de Brasilia, y rodeado de agua, es decir, el mar iba por la mitad del continente, entre los Andes, el escudo de Brasil y el escudo de Guyana, que son el par de islitas que se ven ahí como número 2 en la esquina nororiental. Para entender la vida sobre la Tierra, y más adelante les mostraremos un video, lo fundamental que hoy quiero explicarles es la importancia del clima, porque es lo que vivimos todos los días. El reporte del clima en general para el ser humano
pero en casi todas sus actividades es importantísima para saber, las mujeres y bueno, los hombres también, para saber qué ropa nos ponemos, por ejemplo en Bogotá, para saber si sacamos paraguas porque está lloviendo, para saber si va a ser mucho calor y poder estar más ligeros de ropa. Esto en los trópicos, mientras que en las zonas no tropicales, en el norte y en el sur, en el hemisferio norte, como lo está ocurriendo ahorita en Europa, pues están en pleno invierno. Allá no tienen duda de que tienen que ir bien abrigados. En Moscú, pues evidentemente están súper abrigados. Y en Siberia están totalmente, porque si no se congelan. Pero pues el hombre se adapta, fíjense ustedes, a lo que llamamos los diferentes medios. En la zona ecuatorial vale la pena resaltar aquí, por donde pasa el Ecuador, o sea, el perímetro, la mitad del planeta es la que lo divide en dos, esa línea ecuatorial, que es la que mide la circunferencia, la longitud total de la Tierra, aproximadamente 110.000 kilómetros, se presenta en los vientos, ¿sí? Aquí están básicamente representados los vientos, que a su vez dan origen a las mareas en los océanos, la zona de convergencia intertropical, esa línea amarilla que va hacia el oriente y esa línea roja que viene del oriente, que traen formada básicamente por el encuentro de dos vientos. En la parte del hemisferio sur, los vientos alisios del sudeste, y en el hemisferio norte, los vientos alisios del noreste. Se encuentra entre los dos trópicos, a 30 grados norte y a 30 grados sur, que son los trópicos de Cáncer y de Capricornio, y esa confluencia, zona de convergencia intertropical, son esos vientos que traen humedad, que si ustedes se fijan, cuando llegan sobre los dos continentes, especialmente sobre Sudamérica, producen gran cantidad de lluvia, una alta pluviosidad, con lo cual es muy favorable el crecimiento de la vida. Por eso ahí se encuentran Brasil, el primer país en biodiversidad, que tiene una gran cantidad de especies animales y de flora, y el tercer país en biodiversidad, que es Colombia. Al otro lado del planeta, ya en el Asia, está Indonesia, que es el segundo país en biodiversidad. Continuando, cuando las fotografías son aéreas, cuando todo lo vemos en plano, muchas veces nos parece que es sencillo la geografía, es sencillo el ir de un sitio a otro. Para los que están en los llanos orientales, ir de Puerto Carreño a Orocué o de Villavicencio a Restrepo o a Yopal, pues son carreteras planas, sobre terreno plano, pues son los llanos orientales. Pero si tenemos en cuenta que para nuestra fortuna o para nuestra desfortuna, si lo queremos ver desde el punto de vista negativo, del transporte, por ejemplo, y de las comunicaciones, la cordillera de los Andes llega a nuestro límite con el Ecuador, a nuestra frontera, y se abre en tres grandes ramas en el nudo de los Pastos. La cordillera oriental, la cordillera central, que entre ellas dos corre el río Magdalena. Entre la cordillera central y la cordillera occidental se encuentra el Valle del Cauca, que en esta fotografía de satélite se ve un poco más deformada y parece más ancho el Valle del Cauca. En realidad el más ancho es el Valle del Magdalena, que es el gran río que comunicó al país con todas las civilizaciones. Y al occidente de la cordillera occidental está el Pacífico, la costa pacífica, que entre otras es una de las zonas de mayor lluvia durante el año. Se llegan a medir hasta 12 metros de altura de lámina de agua que llega a caer sobre el Chocó.
De ahí que el Chocó y el río Atrato y el río San Juan y el río Patía sean ríos y sean una zona de tanta biodiversidad y sea una zona tan difícil, un área tan difícil del país, si se quiere, para habitar y el hombre para construir. Cuando los españoles llegaron a nuestras costas, don Rodrigo de Bastidas, que fue el que avistó las bocas del río Magdalena, ya había fundado y había dominado los indígenas al pie de la Sierra Nevada en Santa Marta. Cuando Gonzalo Jiménez de Quesada, que era un capitán perteneciente a la compañía y al viaje de Rodrigo de Bastidas, encontró las bocas del Magdalena y empezó a subir por ellas, pues navegando básicamente como lo hacían los indígenas, en balsas y con una gran garrocha, con un gran palo con el cual se empujaban, muy pegado a la orilla, y salieron 500 hombres. De esos 500 hombres se demoraron cerca de 75 días, despacharon 50 caballos y de esa caballería no llegó ninguno. De los 500 hombres llegaron alrededor de 70, 75 a la sabana de Bogotá sobre la cordillera oriental, y encontraron obviamente después, si ustedes se imaginan, para aquella época 1520, 1530, para unos españoles que venían de conocer el frío y de sentir el frío, llegar a unos valles tan ardientes como los nuestros del río Magdalena, con moscos, con caimanes, con indígenas que les disparaban flechas porque obviamente se sentían agredidos, en fin, con toda clase de cosas. Si uno hoy en camiseta y en vestido de baño siente calor en La Dorada, un calor infernal, o en Neiva, o en Barranca, o en el Banco, ¿sí? Quiere quitarse todo y quiere estar metido dentro de una piscina y tomando algo muy frío, pues imagínense lo que podía hacer para estos españoles barbudos como soy yo, y con unas corazas, no de acero, pero sí de metálicas, con unos, mejor dicho, vestidos para tierra fría y vestidos para afrontar a otro ejército. ¿En qué momento se quitaban esas corazas? En el momento en que trataban de descansar, pero pues tenían que volvérselas para seguir viajando. Esos hombres subieron por el río Carare, la cordillera, y cuando llegaron a la sabana de Bogotá, pues imagínense la dicha, es poco más o menos que llegar al cielo. Y no digo que el cielo está aquí, muy posiblemente el cielo está sobre toda Colombia, pero la temperatura, Bogotá es, como decía alguien, un amigo mío, una ciudad con aire acondicionado incorporado, y eso hace la vida mucho más sencilla. La topografía entonces es definitiva para entendernos dónde nos hallamos ubicados. Por ejemplo, teniendo las coordenadas y sabiendo y viendo el mapa para saber a qué altura estamos sobre el nivel del mar, por ejemplo. Para conectar lo anterior con la siguiente parte, desde el punto de vista geológico, el Pleistoceno fue una era, hace 2 millones de años, en que se produjo la última gran glaciación. ¿Por qué es importante? Porque en ese tiempo estaban los dinosaurios, la vida más grande, los animales más grandes, los herbívoros más grandes que llegaron a existir, que hoy no nos quedan sino los restos que se han descubierto por los arqueólogos. En ese Pleistoceno se produjo la glaciación, es decir, el planeta se enfrió, casi que se congela, y obviamente, pues por la falta de comida, animales tan grandes desaparecieron. Luego llegamos al Holoceno, hace 11.750 años. Fíjense que estamos hablando ya en miles, no en millones. El Holoceno es cuando aparece el Homo erectus en el África, sureste del África,
y que empezó a migrar, y ahí apareció, después del Homo erectus, varios de los Homus, como el neandertal o el de, en fin, de los grandes mamíferos, los grandes primates, cuando se pararon en dos pies y echaron a caminar. Los ecólogos dicen, y han encontrado, para poderlo definir, que a partir del año 1800, o sea, hace 2 siglos, comienza el antropoceno. Y el antropoceno es del antro, que es la raíz latina de hombre, y poceno, el seno, que es básicamente el tiempo y la era. O sea, es la era del hombre, el dominio de la raza humana sobre todo el planeta. Veamos entonces de ese crecimiento de la raza humana, dadas sus condiciones de haber desarrollado un cerebro y tener inteligencia, ha llegado a dominar el planeta casi que completamente. En esta gráfica quería mostrarles que a partir de 1950 el crecimiento de la población mundial es exponencial, ¿sí? Como podemos ver en la línea verde pálida, pasamos de alrededor de 2.200 millones a 7.700 millones que puede haber hoy. Si ustedes bajan, por ejemplo, en su celular una aplicación que se llama reloj de crecimiento de la población, en inglés Clock Population Race, podrán ver que cada segundo están naciendo niños y naciendo niños a una tasa muchísimo más alta, pues casi que yo diría que un 50% más que las muertes. Entonces, realmente una pareja no se reemplaza, sino tiene más hijos de los que es su propio reemplazo, que serían 2. Y eso ocurrió pues entre 1950 hasta finales del siglo XX, porque las familias antes eran unas familias muy grandes, y eran unas familias muy grandes porque pues tampoco éramos muchos y teníamos mucho espacio, y los costos obviamente de tener hijos y criar hijos daban la posibilidad, por ejemplo en nuestro país, en Antioquia y en Caldas, mi patria chica, pues de tener, la familia de mi papá eran 11, de los cuales supervivieron 9, y que conocía casi todos. Y así veníamos todos de familias inmensas, y eso era una belleza. Pero hoy nadie se atreve a tener más de 2 hijos porque realmente es muy costoso y ya no cabemos en este planeta. Antes existían, por ejemplo, durante todo el siglo XVIII y desde la Edad Media en el siglo X, las epidemias, la epidemia negra, la epidemia bubónica, esas epidemias que eran pandemias, entonces morían más de los que nacían. Pues Europa en un momento se desocupó, y si a eso le sumaban las guerras, pues realmente había más muertos que niños nacían, y mantenían un equilibrio, obviamente, eso mantuvo durante todos esos siglos, 10 siglos podemos decir, mantuvo el equilibrio de la raza humana sobre el planeta. Pero cuando la medicina y cuando la ciencia encontró las vacunas y logró controlar las diferentes enfermedades, ya no hay epidemias importantes, tal vez solo la de VIH, la del ébola que se presentó hace unos años en el África por condiciones sanitarias muy difíciles, el chikungunya que se presentó en Colombia, pero pues enfermedades que ninguna de ellas mata, inclusive el VIH, una enfermedad tan difícil, hoy el porcentaje de supervivencia es alto. Si ustedes ven, la línea de abajo es la línea que
a la izquierda, en la escala del eje de la izquierda, muestra el número de especies que han ido desapareciendo en la medida en que la población humana ha ido creciendo. Y este gráfico es el que me hace sentir, no solo pensar, sino que me hace sentir que no hay derecho, que una raza, óiganme bien, una raza, la de un homínido, ¿sí?, la de un primate inteligente, que se supone inteligente y se supone compasivo y que entiende y que es solidario y que es colaborativo flexiblemente en grandes grupos, ¿sí?, en todas las sociedades, por países o por continentes, haya producido la extinción de cerca de 49.000 especies. Especies de animales y especies de plantas. Fundamentalmente especies de animales, porque para poder alimentarse ha tomado sus tierras y ha tomado sus alimentos. Si de esta terrorífica gráfica vemos unos ejemplos, el oso panda estuvo hace 20 años casi extinguido. Quedaban una pareja en un zoológico de los Estados Unidos y se habían extinguido en la China básicamente porque los chinos empezaron a ocupar las áreas donde estaba el alimento del oso panda, que era, básicamente se alimentan de bambú. Y ellos extendieron su frontera agrícola hasta que acabaron con el bambú y obviamente pues solo el oso panda se quedó sin alimento y casi desaparece. En este momento, pues afortunadamente la China ha ido recuperando la población. En el África, el gorila de espalda plateada. Este sí, no es posible entender para un hombre, para una mujer. Cuando hablo de hombre, hablo del genérico. Ahora el presidente Maduro ha vuelto a ese tema de todos y todas, entonces uno tiene que estar hablando, distinguiendo el género, pero el género es el del ser humano, el del hombre, de hombre y mujer. No entiendo qué pasó aquí, pero básicamente perseguimos al gorila, o lo persiguieron los africanos, pero el ser humano también para talar los árboles, porque había que crecer también la frontera agrícola para alimento y porque allí no se daban las plagas. El hombre ocupa las montañas y va subiendo por las montañas, básicamente para evitar las plagas que se presentan en condiciones de las tierras más húmedas y más calientes. Pero casi que se desaparece este gorila, hoy está protegido y hoy está recuperándose, pero lo mataban y lo cazaban, y cazaban como muchos de los animales solo por el placer de matar, por el placer de cazar. En un país como los Estados Unidos de América, el bisonte fue un ícono, y el bisonte sigue siendo un ícono. Este bisonte sobre una carretera, pues, se ve como el cajero de la vivienda, diríamos aquí en Colombia, en el lugar equivocado. Cuando los indígenas de Norteamérica, a los que también mataron los que venían de Europa, no solo ingleses, sino de todas partes, pero fundamentalmente los primeros fueron los ingleses e irlandeses. Llegaron a Norteamérica, encontraron que los indios cazaban este vacuno, si podrían parecérsele por los cuernos a un toro o a una vaca, por su carne, obviamente, y por su piel, porque pues podían producir los abrigos para el invierno que eran fundamentales. Pero cuando llegaron el hombre blanco, como les decían, pues les dio por cazarlos sencillamente por afición, hasta que acabaron con los búfalos, quedaron unas pocas parejas y hoy también se encuentran recuperándolos, pero los mataron por placer. Si nos venimos a nuestro caso, el caso colombiano, este es un oso de anteojos, especialmente
restringido a un área, que es el área de páramos. Ecosistema, fíjense ustedes que ya hablamos de la palabra ecosistema, ecosistema de la montaña alta, es decir, por encima de los 3.000, de los 2.800, de los 2.900 metros sobre el nivel del mar. En este ecosistema de páramos, que la verdad es que Colombia tiene el 80% de este ecosistema, que solo existe en 4 países andinos, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. El 80% está en nuestro país. Y allí estaba el oso de anteojos. Quedan unos pocos. Y también ocurrió eso, que el hombre, por ejemplo, por sembrar papa, para que no le cayera la polilla guatemalteca que daña la papa, los paperos que fumigaban la polilla en la parte plana, por ejemplo, de la sabana, o de los valles de las zonas planas del altiplano cundiboyacense, fueron subiendo y subiendo hasta que se le metieron ahí sí en el rancho al oso de anteojos y al venado de cola blanca, rabiblanco, que era el alimento de este predador, de este carnívoro, y fueron acabando obviamente con su alimento, fueron acabando con su hábitat, y entonces lo empezaron a cazar, y lo empezaron a cazar de golpe con no intenciones de desaparecerlo, pero los campesinos, a los que el oso, obviamente con hambre, un oso mataba 1 o 2 reses, pues salían a cazarlo y pues casi lo extinguen. Hoy obviamente está preservado, pero es un ejemplo de lo que ha pasado en nuestro país, no solo con el oso de anteojos, este es el más representativo por ser el más grande de los mamíferos, pero pues especies en desaparición. Hace 2 años vivimos una crisis total con los chigüiros en el Casanare, por una sequía en que murieron miles de chigüiros por la sequía, y obviamente le echamos la culpa al planeta, al cambio climático, cuando en realidad era el hombre que estaba desecando los ríos para crear distritos de riego. Veamos entonces ahora les vamos a mostrar un trozo del último video que hizo la National Geographic. Desde la fotosíntesis de las plantas hasta la respiración de organismos más complejos, el nitrato lleva millones de años provocando reacciones químicas clave en los seres vivos. Si observamos la Tierra igual que lo hacen los satélites, descubriremos la existencia de un complejo mecanismo que da forma a cada momento de cada día y posibilita el latido de cada corazón que hay sobre el planeta. Pero aún falta una parte de este sistema, y es el profundo e innegable efecto de una especie animal, la raza humana. Observar la Tierra desde el espacio nos ha permitido revelar un sistema de complejidad oculta, entretejido a todos los niveles. Procesos a cámara lenta se conectan con otros que tienen lugar en microsegundos. Abundan los innumerables ciclos. Los ciclos de muerte, descomposición, regeneración y renacimiento. Desde la incesante energía del agua y la fuerza del sol, hasta las fuerzas electromagnéticas que tienen lugar a nuestro alrededor.
Cada interacción revela un equilibrio delicadamente configurado. La raza humana es el último fenómeno natural, una consecuencia directa de un sistema que ha creado y mantenido la vida durante 3.000 millones y medio de años. Hemos desarrollado la inteligencia. Este simple hecho nos ha permitido formar parte de los antiguos procesos de la Tierra. Hemos transformado el planeta explotando el complejo sistema que nos ha dado la vida. Nuestra capacidad de controlar nuestro hábitat ha dado lugar a un rápido crecimiento de la población y a nuestra dominación como especie. Hoy, nuestros efectos pueden percibirse a lo largo del 80% de la masa continental. Incluso hemos extendido nuestra mano hasta el espacio. Y ahora, por fin, estamos empezando a entender cómo funciona el mundo y cuál es nuestro lugar en él. Se trata de una época fundamental en la historia de la Tierra. Si miramos el planeta como lo hacen los satélites, veremos que nosotros mismos nos hemos convertido en una fuerza global. Ya fabricamos más nitrato que los rayos. Producimos más sulfuro que todos los volcanes del mundo. Liberamos más CO2 del que captura el Amazonas. Nuestras ciudades generan polvo, desencadenan tormentas eléctricas y afectan a las precipitaciones. Tenemos impacto en la mayoría de los ciclos de la Tierra. Si lo vemos desde el espacio, la influencia de la raza humana puede considerarse un proceso natural. Los gases liberados por barcos y aviones, coches y centrales eléctricas están provocados por un animal que la misma Tierra ha desarrollado. Pero hay una diferencia fundamental. Al contrario que los volcanes, los movimientos de las corrientes marinas o el oxígeno liberado por los bosques y el plancton, tenemos la opción de decidir lo que hacemos. Los satélites no solo nos permiten comprender nuestro impacto en el mundo, sino que también nos permiten tomar decisiones informadas sobre nuestro continuado consumo de sus recursos. Nuestros ojos en el espacio nos están mostrando cómo mantener el equilibrio que conserva el mundo natural. Bueno, creo que es bastante diciente este video, este trozo final del video que se lo recomiendo. Se llama, lo pueden encontrar en YouTube, y se llama La Tierra desde los satélites. Todo, como vimos en el planeta Tierra, está interconectado. Por ahora no se ha encontrado vida en otros planetas. Muy posiblemente la hubo, como hoy la hay en este planeta. Pero el día en que las condiciones se den porque llevamos al planeta a un momento de crisis, ese planeta que vive en un equilibrio, óiganme bien, un equilibrio inestable, donde cada árbol que tocamos, cada árbol que tumbamos, cada bosque que desaparece, produce unos efectos no sobre la Tierra inmediata, no sobre el ambiente inmediato, produce un desequilibrio global, ¿sí? Que fue lo que descubrieron en el siglo XIX científicos como
Alexander von Humboldt, quien reconoció que la vida toda estaba interconectada cuando hizo su viaje por el Orinoco, subiendo aguas arriba hasta el Caño Casiquiare, donde se unen las cuencas, donde se encuentran muy cerca las cuencas del Amazonas y del Orinoco. Es tan importante este tema, es tan sensible este tema, para hacernos caer en cuenta, para hacer conciencia de lo que ocurre, que el Papa hace 3 años o 4 tal vez, publicó una encíclica que se llama Nuestra Casa Común, y es básicamente mostrarle a los católicos, por lo menos a los 1.700 millones de católicos que creemos en Cristo y en su religión, que tenemos a nuestras manos, que es nuestra responsabilidad, que no es pensando solo, como se dice, un compromiso intergeneracional, que qué le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos, no, es qué nos va a pasar a nosotros, porque así como nosotros no sabemos hasta cuándo vamos a vivir, tampoco sabemos cuándo se va a producir la gran catástrofe de que desaparezca el mundo. De esa encíclica, de la lectura de esa encíclica, me he permitido adicionar al Sermón de la Montaña de las Bienaventuranzas que dijo Jesús, esta frase: bienaventurados los sencillos de corazón. Los sencillos de corazón son aquellos que aprecian lo que los rodea, que aprecian y cuidan la naturaleza, porque ellos un día entenderán mi creación. Mil gracias, y ahora estamos dispuestos a contestar sus inquietudes y sus preguntas.